Muchas gracias, señor presidente. Señor Morón, una propuesta con medidas concretas para la defensa de este sector. Por cierto, sector que para el Partido Aragonés siempre ha sido un sector esencial. Y le digo medidas concretas porque ahora todo el mundo habla de la ganadería del Bravo, pero sin establecer esas medidas concretas a las que me refiero. Ya le adelanto que en otras instituciones en las que gobernamos pronto habrá buenas noticias para estos ganaderos de lidia. Y es que los hechos son amores y no buenas razones. Con lo cual es fácil deducir que el Partido Aragonés apoyará su iniciativa y la apoyará porque para nosotros la ganadería del Bravo en Aragón es considerada a nivel cultural un eje vertebrador del territorio. No sé si usted conocerá toda la zona de Teruel donde el toro bravo significa un signo de nuestras tradiciones más antiguas, en vías de calificarse como una especie protegida. En este sentido, debemos argumentar que esta ganadería del Bravo está sufriendo su crisis más profunda. Este ganado ahora no está sufriendo la dificultad para vender su ganado, sufre la imposibilidad derivada del estado de alarma, que desde hace meses, como es normal en este estado sanitario, le prohíbe poder trabajar. Esto no significa una merma en los ingresos de la ganadería, significa la absoluta ruina, paralización y cese de la actividad de estas explotaciones ganaderas, dado que ellos deben seguir dando de comer a su ganado, pero no tienen posibilidad de rentabilizar su negocio. El Partido Aragonés tiene claro que no podemos permitir que una tradición histórica tenga que irse a la ruina por una situación que de ellos no depende. Por ello, desde mi grupo parlamentario entendemos que hay que buscar todas las soluciones posibles para solventar y que palíen el cese absoluto y total de ingresos en las explotaciones y que, sobre todo, que eviten el sacrificio del 80% de la cabaña del ganado bravo en Aragón. Por ello, señor Morón, entendemos, y tras la enmienda presentada por los cuatro grupos que formamos el Gobierno de Aragón, la cual suma y mejora partes de su iniciativa, siendo una enmienda, por otra parte, constructiva, que si usted acepta la misma y compartiendo la votación por separado, el Partido Aragonés apoyará la misma. Muchas gracias.